¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El día domingo, el 12 de enero, para ser exactos, en el Zócalo de la Ciudad de México se estará desarrollando un evento para conmemorar los 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum, que se cumplieron hace unos cuantos en esta semana, que se cumplieron esta semana. Ya estaremos platicando precisamente de este evento, de este tema, pero nos da motivos, nos da pretexto para analizar a las que no fueron, es decir, a las que no llegaron a la silla del águila, a las que no pudieron consumar sus aspiraciones y que en cada una de estas historias nos topamos con un eje toral, el desprecio por parte de los partidos que las candidatearon, el desprecio por parte de los institutos políticos que supuestamente intentaban respaldarlas. ¿Para qué? Para ser las primeras en conseguir un puesto que históricamente había sido dominado por los hombres. Y confirman cómo es muy fácil de repente colgarse en ciertos discursos, colgarse ante ciertas filosofías que de una u otra manera impactan en la sociedad, pero que en el fondo no te interesa, por supuesto, penetrar en las mismas. En realidad no te interesa hacer ningún cambio que mejore ciertas circunstancias, sino más bien te burlas de ellas, ¿no? Te burlas de ellas, caes en una manipulación ofensiva para las víctimas, por supuesto, de la desigualdad, del feminicidio, en fin. Aquí hablamos precisamente del Partido Acción Nacional, un Partido Acción Nacional que es conservador, que incluso se ha estado llenando ya de personajes ultra conservadores, quienes difícilmente pueden ir a favor de algún tipo de derecho que vaya en contra de su doctrina religiosa, de esa doctrina religiosa que es la que rige su comportamiento social. Es decir, cuando ellos hablan de combatir la pobreza, lo hacen desde ese púlpito que regularmente desarrolla muchos conceptos de principios, de moral, de ser buenas personas, pero que en la práctica desprecia precisamente a aquel que no pertenece a un mismo círculo social. El PAN fue el nicho de varias de estas aspirantes, aunque resulte increíble. En él se guarecieron en un principio Josefina Vázquez Mota, Xóchitl Gálvez, quienes sí se convirtieron en candidatas presidenciales. Margarita Zavala fue una más de las que levantó la mano. Lili Telles, sin duda alguna, ha jugado un papel también en esa narrativa. Y por el lado de la izquierda, quien aspiró con cierta posibilidad fue Rosario Robles, cuando Rosario Robles fingía pertenecer a un movimiento que cambiaría el curso de este país o cuando se traicionó y traicionó a este movimiento por intereses netamente personales. Vayamos de a poco. ¿Les parece bien? Comencemos con Robles. Robles empezó a tener un papel destacado en la política mexicana cuando se convierte en la sustituta del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la jefatura de gobierno. A partir de ahí, los medios de comunicación comienzan a tomarla en serio, comienzan a cubrirla, comienzan, por supuesto, a destacarla a tal grado que llega a la dirigencia nacional del PRD, del entonces Partido de la Revolución Democrática, desde donde con diferentes manos, con diferentes personajes detrás, comienza a labrar, a construir su carrera política y por supuesto a pensar en la posibilidad de ser candidata rumbo al 2006. Sin embargo, se topó con la figura de Andrés Manuel López Obrador, el poderoso y popular jefe de gobierno de la Ciudad de México, que rápidamente comenzó a escalar posiciones hasta internamente hacerla a un lado en las posibilidades de candidatear al partido político. Yo recuerdo muchas mesas de debate a las que acudió Rosario Robles, en donde incluso Roberto Madrazo, que en ese momento era dirigente nacional del PRI, le decía a Rosario, la Ciudad de México no es todo México, ¿no? Porque era precisamente lo que presumían en el PRD, el buen gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y en un principio, como Robles defendía a la capital de la República Mexicana, yo no hubiera pensado que lo hacía precisamente para destacar los logros de un partido político, de una visión, de una filosofía. Sin embargo, lo hacía porque tarde que temprano sabía que eso le iba a traer consigo resultados positivos a sus propias aspiraciones. Cuando Robles Berlanga se dio cuenta que no era posible que ella fuera la candidata presidencial,
comenzó a cometer errores muy serios en el PRD. Le ganó la sevicia, le ganó la envidia, le ganó el coraje, que no es una cuestión de género, es una cuestión de personas que aspiran algunas veces a mucho más de lo que realmente se merecen y de lo que mucho más a lo que realmente están preparadas, ¿no? Robles mete a un gran traidor al movimiento, como fue el caso de Carlos Ahumada, mismo que operó para tumbar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Ella siempre ha argumentado que jamás hizo las cosas de una manera para fastidiar a López Obrador. En lo personal no le creo, si le soy honesto. Para mí en política no hay casualidades y el hecho de que el escándalo de estallara el videoescándalo, los videoescándalos, perdóneme, no, de la mano de un hombre que había ingresado a el PRD con Rosario Robles, quien era aspirante presidencial y había sido hecha a un lado por quien sí sería candidato presidencial, pero que a la vez era el blanco de esos videoescándalos. Híjole, perdón, pero si algo nos ha enseñado la política, no solamente de México, sino en toda su historia, es que cuando hace como pato, camina como pato y come como pato, es un pato. Para mí, y lo he dicho en otras ocasiones, Robles Berlanga fue parte de ese complot en contra de López Obrador, cobrándole la factura o intentando cobrársela. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque le impidieron ser candidata presidencial. Pero lo que nunca entendió es que se lo impidieron no a la mala, sino por el hecho de que no tenía los blasones y no tenía la personalidad, ni tampoco el talento para ser presidenta de este país. Pasemos a la derecha. Iniciemos con Lili Téllez y Margarita Zavala. Dos políticas que aun y cuando en su estilo de ejercer su protagonismo son diferentes, tienen una historia en común. Ambas representan intereses dominados por hombres. Aun y cuando se dicen feministas y se dicen luchadoras por la libertad de las mujeres, la realidad es que son constantes enemigas de los derechos de este sector de la población y, ojo, no se esconden en realidad para hacerlo, lo que nos habla de una contradicción o de una manipulación en el discurso, porque por un lado te hablan precisamente de que quieren luchar por la igualdad, que quieren luchar por mejorar las condiciones de vida de la mujer y por el otro la criminalizan, por ejemplo, si aborta. Entonces estamos ante un escenario en el cual, sin duda alguna, son feministas de moda, son feministas políticas, en pocas palabras, que utilizan este movimiento para su propio beneficio. Sin embargo, ninguna de las dos se convirtió en candidata. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que sin duda alguna hubieran sido mejores candidatas de los que llegaron y de la que llegaron en ese momento. Y me explico. Margarita Zavala, con todas sus limitaciones y con el peso excesivo de su esposo detrás, porque aquí no se trata de violencia política de género, se trata de análisis político. Por supuesto que si Margarita Zavala va como candidata, la figura de Felipe Calderón va a pesar en su contra. Y habrá sectores en que pesa a su favor, pero particularmente en contra. En contra porque Calderón es uno de los presidentes más repudiados de este país, aunque él no lo crea y no lo quiera ver. Es un apellido, Calderón, que te hunde en el lodo. Suerte para sus hijos si se quieren dedicar a la política. Es un apellido que te convierte literal en un paria para la mayoría de la ciudadanía. ¿Cómo puede asegurar Margarita Zavala que ella no sabía lo que pasaba con Felipe Calderón? Que ella no sabía lo que pasaba con Genaro. Es cierto, a diferencia de Marta Sagún se mantuvo en la sombra, pero como bien lo ha dicho el gran periodista Paco Cruz, Margarita Zavala tenía un peso específico en el gobierno de Calderón. Conocía perfectamente el teje-maneje, tomaba decisiones, influía directamente. Es responsable de lo que vimos en ese gobierno. Y uno lo nota en sus discursos, uno lo nota en su hipocresía, en su cinismo, en su desvergüenza, para tratar de justificar hechos que no tienen ningún tipo de justificación. Zavala, sin duda alguna, era parte medular de ese gobierno. Tal vez no hizo tanto ruido como Margarita Zavala, como Marta Sagún, pero vaya que tenía una mano pesada e incluso provocó salidas de funcionarios y de personajes a los que ella consideraba no aptos o no leales para el movimiento. Y Calderón muchas veces, como diría Paco Cruz, prefería cualquier cosa menos que enfrentarse a la propia Margarita Zavala. Es decir, era una mujer de carácter.
que dominaba en muchos sentidos, hablando, por supuesto, en su relación como tal, al propio presidente de la República. Que no por eso hay que eximirlo, ¿eh? Calderón es el responsable de todo, pero tenía una cómplice, una de muchas cómplices, y era Margarita Zavala. Sin embargo, cuando Zavala se candidateó, en realidad era mejor candidata que Ricardo Anaya. Digo, ustedes me dirán, que Anaya muchos son mejores candidatos, y estoy de acuerdo, pero Margarita hubiera sido, yo no creo que hubiera sido, no creo que hubiera ganado el 2018, así se lo digo. ¿Por qué? Por lo que acabo de decirles. O sea, no hubiera ganado porque en definitiva, ¿no? El peso del calderonato lo hubiera reventado, porque la gente estaba cansada ya del PAN y del PRI, y porque López Obrador había logrado esa empatía que no se había logrado nunca, y había logrado ese apoyo masivo. Entonces Margarita Zavala para el 2018 se hubiera quedado también, pero tal vez no se hubiera quedado en un tan hundido segundo lugar. Tal vez no hubiera hecho una campaña tan detestable. Pero ¿qué pasó? Le hicieron a un lado. Y no le hicieron a un lado por Calderón. Le hicieron a un lado a la mala, porque Ricardo Anaya dijo, épale, ese plato es mío. Y perdón, tú eres mujer, tú no vas a responder como nosotros queremos. Y no creo que esas son palabras mías. Son palabras que se dijeron en esa época del interior del PAN. A tal grado fue la molestia de Margarita por la forma en que Ricardo Anaya operó las cosas a su favor y en su contra, que fue la única que salió del PAN, de todos los demás suspirantes. Se fue a un partido político de reciente creación que le recordó lo impopular que es tanto ella como su esposo, lo irrelevantes que llegan a ser entre la ciudadanía al no poder lograr un caudal de firmas para ser candidatos independientes o para conformar un partido político y después echarle la culpa al INE y asegura que el INE les impidió que compitieran, como si en realidad hubieran sido un riesgo en alguna oportunidad. Claro, habrá quienes digan y con justa razón sospechen que lo hicieron para no atomizar el voto de una oposición que ya de por sí llegaba derrotada a las urnas, porque tenían enfrente a un personaje que era imbatible ya en ese momento. El caso de Lili Telles. Lili Telles comienza a ponerse la playera, comienza a salir para adelante, y comienza a ganar adeptos entre la ultraderecha. Tal vez para usted y para mí sea invotable Lili Telles. Pero hay un sector de la ultraderecha que no la ve mal, incluso empresarial. Es más, incluso ese mismo sector la pone hoy por hoy, si no como candidata, sí como vocera, sí como un elemento mediático para sus intereses. Lili Telles tuvo más fuerza que Santiago Krill y durante un tiempo, bastante tiempo, fue la mejor candidata de la oposición en el TTT con los candidatos y candidata en ese momento de Morena. Tampoco creo que hubiera ganado Telles, pero tal vez hubiera dado más pelea que Xochitl Gálvez. Tal vez hubiera hecho las cosas distintas. ¿Por qué? Porque la ultraderecha tiene una forma de operar muy diferente a la derecha pragmática, que es que no se esconde. Y eso le genera simpatías de sectores duros, de sectores que piensan igual que ellos y se esconden de repente en un falso progresismo. Entonces Telles seguramente hubiera sido mejor candidata que Xochitl Gálvez, pero ¿qué pasó? La bajaron. Literal, la bajaron. Le dijeron, no vas tú. ¿Por qué? Porque no pertenecía al grupo que en ese momento controlaba la oposición. Y hablo del grupo empresarial que es de Claudio X González. Hoy sí pertenece a ese grupo, que es el de Salinas Pliego, pero en ese momento no. Y en ese momento, por lo tanto, no iba a ser posible que compitiera. Por eso, literal, la bajaron o crearon todos los escenarios para orillarla a bajarse. Es decir, el PAN, en dos aspectos yendo en contra, ¿no?, de lo que dice proteger, la democracia, la igualdad y demás. Josefina Vázquez Bota y Xóchitl Gálvez. Josefina fue la primera mujer en el México moderno. Hablamos del neoliberalismo para acá, ¿no?, porque ya son bastantes años atrás, que candidateó el Partido Acción Nacional. Pero la candidateó porque no le quedó de otra, porque le tocaba al PRI retomar el poder. En este juego perverso disfrazado de democracia, en donde el PAN y el PRI se intercambiaban el poder. Y por lo tanto el PAN no iba a quemar a uno de sus principales cuadros. Es cierto que Felipe Calderón se quedó muy pronto sin candidato presidencial con el asesinato de Juan Camilo Mourinho, o la muerte de Juan Camilo Mourinho, o el accidente de Juan Camilo Mourinho, como ustedes quieran llamarlo. Eso es cierto, pero jamás pudo crear a otro personaje, por diferentes razones, entre ellas porque sabía muy bien Calderón que iba a perder ese personaje, que no importaba quién fuera, que le tocaba al PRI,
que contaba ya con todo el respaldo de los medios de comunicación corporativos, de empresarios y que ya tenían ahí al gobernador, al fracasado gobernador del Estado de México como su candidato. Entonces el PAN en una de esas muestras que desnudan completamente su verdadera filosofía machista, decidió que fuera Josefina Vázquez Mota. Dijeron, no, es que los panistas apoyaron a Josefina, ¿no? Es que los panistas la respaldaron, cuando en realidad enfrente tenía un personaje tan gris, tan mediocre como Ernesto Cordero, pero que era el favorito de Calderón. Calderón pudo haber pujado más por ese candidato. Calderón pudo haber influido más en el PAN. Es cierto que había ya diferencias fuertes en el panismo, divisiones, ¿no? Como tal, en el partido. Pero más allá de esas divisiones, lo que pesó fue esa falsa democracia, fue ese acuerdo con organismos internacionales para regresarle ahora la pelota al PRI. Por eso hicieron fraude, por eso se robaron la elección, porque más que el fraude, se robaron la elección del 2012 para favorecer a Peña Nieto. Y sí, Vázquez Mota, articulada, pero totalmente anticlimática, totalmente alejada del mexicano y mexicana común, totalmente corrupta, totalmente palacio, una política que nunca ha tenido carisma, una política que nunca ha conectado realmente con nadie, una política que sirve mucho en la función pública, que sigue viviendo del poder económico gracias al aspecto legislativo, una política que no puede ganar elecciones, porque a final de cuentas es una burócrata bien vestida, Josefina Vázquez Mota. Y cerramos con Xóchitl Gálvez, la segunda candidata presidencial, en este caso coaligada el PAN y el PRI, ¿no? Que yo le voy a ser sincero, Josefina también fue la candidata del PRIAN, pero en ese acuerdo donde el PRI va a ganar. Y en el caso de Xóchitl Gálvez, hemos hablado muchísimo de ella. Un personaje, más bien dicho, no una persona, un personaje, que llegó derrotado a la contienda. ¿Por qué? Porque nunca entendió el juego político, nunca entendió qué era lo que se estaba discutiendo, debatiendo e incluso peleando. Nunca entendió a la ciudadanía a la que tenía que conquistar para ganar la elección. Nunca logró alcanzar eh, la carrera en la cual la involucró primero López Obrador y después la misma dinámica de la doctora Claudia Sheinbaum. Xochitl jamás logró entender, ella y sus asesores, que no se trataba solamente de conquistar a ese voto duro que ya tenía ahí, pero que a la vez fue muy particular y nos damos cuenta otra vez de esa hipocresía de la derecha. Había un grupo de la derecha que no quería a Xóchitl Gálvez por ser mujer, que no quería a Xóchitl Gálvez por su manera de actuar, que no quería a Xóchitl Gálvez por ser quien es. Y entonces ella trataba de conquistar ese grupo, hacerles ver que no era de la derecha cobardita, como dice Brástegui, que estaba comprometida con sus valores, ¿no? Y descuidó, y entonces radicalizaba el discurso, o en un día decía una cosa, otro decía otra, y se quedaba como el perro de Don Hortelano, ¿no? Así de sencillo, como el perro de las dos tortas. Ni conquistaba su base, ni podía avanzar más allá de la misma. Si a esto le agregamos su falta de pericia, su falta de inteligencia, su falta de capacidad política, que ahora intenta revertir con un protagonismo excesivo en medios de comunicación, muy vacío, por cierto, en cuestión de discursos y planes y demás, llegamos a una conclusión muy sencilla. Fue una candidata nacida para perder. Digo, tenías a Santiago Krill como coordinador de campaña, que sinceramente Krill pues ni era tomado en cuenta y tuvo tan poca dignidad como para jugar ese papel, ¿no? Y nunca desligarse, hasta que lo hicieron a un lado a fuerzas. Pero también es cierto, Xóchitl Gálvez, al igual que Josefina, al igual que Margarita, al igual que Lili, al igual incluso que la propia Rosario Robles, eran manejadas por grupos, eran manejadas por hombres que marcaban el derrotero, por hombres que les decían qué hacer y cómo no hacerle, por hombres que no tenían ningún tipo de límite para mostrar su control. Y con Gálvez lo vimos, con Marco Cortés gritándole,
con Josefina, un presidente Calderón que ni la volteaba a ver, con Margarita Zavala, un Calderón que y se involucraba directamente en sus discursos y demás, con Robles, un grupo político que la llevó a traicionar a su partido, y Lili, ahijada del tío Richie. Todas ellas no representan lo que representa Claudia Sheinbaum. Por eso no alcanzaron la silla del águila. Porque contrario a todo ese discurso que ellas han participado y que ellas han promovido, a la única que no he escuchado es a Vázquez Mota, no sé si porque me ha faltado escucharla o no lo ha dicho, pero todas las demás han promovido esa idea que estamos en un maximato, de que Sheinbaum es alcahueta de López Obrador, que Sheinbaum está sometida por López Obrador. Lo único que hacen, como diría el buen Pedro Miguel, es reflexionar frente al espejo, es pelearse con su propio espejo. Cuando ellas hablan de un sometimiento de la presidenta al expresidente, se están describiendo a sí mismas y cómo ha sido su carrera política. Por eso, nunca fueron lo que quisieron ser y nunca alcanzaron siquiera a oler la silla del águila. Pulgar arriba. Como siempre, un gusto. Como siempre, me ha dado placer. Compártanos si les gustó el video, platíquenlo. Suscríbanse, por supuesto. Ya les estaré platicando cómo va todo el periplo de la monetización. No está tan fácil, pero bueno, ya les estaré platicando. Y recuerden entonces, mañana tenemos, por supuesto, varias entrevistas interesantes. Está Mario Campa, está Frida Guerrera, está también, por supuesto, una charla muy interesante que yo les recomiendo muchísimo, de verdad, muchísimo, que es de mi querido Sósimo Camacho con Zona Cero. Ya saben que Sósimo siempre trae información muy, pero muy interesante, vale la pena entrarle. Y vamos a grabar un comentario para la noche, además de Trotamundos político, por supuesto, pues para el tema de Claudia Sheinbaum. Yo como siempre les agradezco por su atención y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias. Y por cierto, no se olvide también Waldo Matus hablándonos de la censura en los medios de comunicación estadounidenses. ¿Qué análisis aventó Waldo? No se lo pierdan también mañana. Gracias. Buenas noches.